Bienvenidos a Los Chavorrucos, este grupo de amigos que se junta a beber, en verdad. Salud, señores. Salud, salud. Aquí estamos con invitado Yuri Enrique, abogado, que nos va a hablar un poquito, bueno, vamos a hablar y a conversar de los líos que hay aquí en República Dominicana, de su carrera política, de todo lo que él está haciendo en sus proyectos y algo más. Así que quédense, arrancamos. Bueno, arrancamos de una vez y esto Vamos no para, arriba. señores. Esto es de una vez. Yuri, bienvenido, abogado egresado de la Pucamaima, maestría política. Óyeme, es un listado que yo estoy viendo aquí de todo lo que ha hecho, que yo digo 31 años, demasiada cosa. Catedrático, director de escuela de gobierno del instituto, miembro de política político y fue candidato en el 2024-2028. Sí. Pero ese es el plan del próximo... Bueno, en política nada se pierde, todo se acumula, ¿verdad? Sí. Toda esa experiencia y la experiencia sirve. No, y además uno nunca puede abandonar un proceso en el que todavía no ha logrado el éxito No. en la vida, ¿verdad? Y uno como hombre, entonces hay que echar pleito ahora en el 28. ¿no? Ahora, yo también creo que un político pues sigue algunos ideales, más que los tiene más firmes, más arraigados que cualquier otro ciudadano. Entonces no puede que porque hoy lo derrotaron, bota la toalla. Claro. Tiene que seguir. No, pero eso es la vida es un fracaso tras un fracaso hasta que tú logras... La condición de éxito no es una condición permanente en el ser humano, es una condición ocasional, ¿verdad? Así es, así es. No, esa juventud tuya y con todo lo que tú te has hecho, yo te veo llegando lejos. Y ahorita estamos votando, tenemos aquí al lado de nosotros el presidente de la República, ya tú sabes. Así que yo espero que lo podamos tener en un futuro aquí en el Chavorruco. Vuelvo seguro. Sí, entonces, explica, mira, hay algo que me llamó la atención y por eso lo traje a la mesa de estos amigos y es tu forma de expresarte hacia lo importante que es la moral, la convivencia entre los ciudadanos dominicanos, que veo que es parte de tu proyecto arreglar eso. Sí. Entonces, y sí, en el día a día yo vivo peleando, yo soy enemigo de Morrison, de Milton, porque soy muy amigo de Glennon, así que... Sí, exacto. Sí, entonces, pero es porque en verdad entiendo que no tiene la fuerza para hacer nada ahí, porque no sé todas estas divisiones que hay, que si DGC por un lado, que si el Intran por el otro, y entiendo que hay la fuerza ejecutoria no tiene el plan y tampoco hay el castigo suficiente para los conductores, porque el dominicano que tiene visa va a Estados Unidos y maneja muy bien, pero aquí es un hijo de... Ya tú sabes. Entonces, dame qué tú piensas, qué podemos hacer como patria aquí cada uno de nosotros, que tú siempre hablas mucho de eso. Voy a empezar de atrás para adelante. Mira, el dominicano no tiene que ir a Estados Unidos para comportarse bien, lo hace cuando baja al metro. El mismo dominicano que está en el desorden del carrito público, el mismo dominicano que entra al metro y se comporta de forma distinta. Sí. ¿Por qué? Porque los incentivos que tienen el hábitat lo están invitando a él a actuar de forma distinta. Le cambian el patrón conductual. Entonces tú tienes que trabajar ese modelo de éxito para llevarlo a todo el territorio nacional, ¿cierto? Claro. Entonces, el principal problema que tiene este país es un problema de convivencia. Y que es un problema de convivencia que tú no tienes que esperar a salir de tu casa para irritarte. Ya tú empiezas aquí, en el grupo de WhatsApp del edificio. Ay, no me digas nada, a las 6 de la mañana. Prendieron la bomba, no prendieron la bomba. Ay. Claro, y entonces vecino, ¿por qué me cogió el parqueo? ¿Por qué está taladrando a las 7 de la mañana? ¿Por qué botó la basura donde no debía? Ya antes de tú salir de tu casa, ya tú estás irritado. Entonces, cuando tú entras a este escenario selvático, que es lo que nosotros tenemos en el tránsito, ya la reacción va a ser airada, porque es que tú vienes de un proceso que te ha generado inconformidad. Y ya, entonces, evidentemente, todo eso se traduce en falta de productividad en el trabajo, en términos económicos para la gente, pero también en falta de productividad en términos de afecto familiar. Sí. Porque cuando tú llegas a tu casa, eso te pone... Oye, si se te atraviesa un problema, tú tienes que pensar dos veces. Cero tolerancia. Claro, cero tolerancia para con el niño, con la esposa. Claro, para reaccionar de forma adecuada frente al desafío que tiene con la familia, ¿cierto? Entonces, todo eso afecta nuestro día a día, no solamente en términos personales, sino también en términos económicos y en términos hasta de salud mental. Entonces, la situación de convivencia que nosotros tenemos es grave. Las estadísticas lo señalan. No es coincidencia que en la República Dominicana mueran más personas por violencia y por riña que por delincuencia común. Sí. O sea, aquí muere más gente por violencia que por un atraco o que por un acto delictivo. Entonces te está diciendo a ti que la gente no está en capacidad de poder compartir uno con otro. Oye, es cuando comenzó la guerra de Ucrania y había
20 muertos con todo ese bombardeo. Y a cada 20 lo sumas rapidito. O sea, Pero claro, no es cierto. porque solamente con la cantidad de muertos que nosotros tenemos diariamente por accidentes de tránsito, parecería que estamos en un estado de guerra. Sí. sí. Oye, no, Tristemente. suena increíble, pero parecería que nosotros estamos en un estado de guerra por la cantidad de gente que aquí se muere diariamente en un accidente. Entonces, hay una situación grave, hay una noción de desorden generalizada. Cuando Sí. uno mira todos los sectores de la sociedad, tú te das cuenta que hay un problema y que el problema es obvio. Pero lo que a mí me preocupa en gran medida es que el liderazgo político no reacciona ante esa obviedad. Y como no hay una reacción ante esa obviedad, lo que se ha generado como consecuencia es la indiferencia de la gente. Porque la gente ha normalizado ese desorden. Sí, Ya eso no te sorprende. O sea, la capacidad de sorpresa de la gente ya o de asombro de la gente es mínima. Ya. No, aquí todos los días pasan las cosas y es normal, ya uno no, ya uno se acostumbra a no coger rabia si se le atraviesan, uno sabe que este choca con aquel, los dos se bajan, no pasó nada, cada quien se va, no pasa nada, Y los seguimos de motores. largo. No, Ahora, y nos fascina echarle la culpa solamente a los motoristas, ¿verdad? Pero la verdad es que los conductores de vehículos también estamos manejando como unos animales. Y me Mira, incluyo porque si uno no aquí- maneja como animal, uno no llega. Es que son dos factores, es el tema. Es que aquí todo el que transita es imprudente, incluyendo el peatón. uy, pero tú Incluyendo el peatón, no porque cruza como- en la Oye, línea. pero parece que es un instinto de generar malestar como inmediato. Porque tú dices, oye, tú tienes un paso de cebra, vete el paso de cebra y cuida tu corporalidad, tu anatomía, que es tu carrocería en ese momento. Si te chocaron, te moriste, ¿tú entiendes? Pero tienen Entonces- la supermano. Bueno, correcto. Pero mira, Correcto. hace como un mes sería. Vengo saliendo del deprimido de la privada, que tú sabes que son 2 vías y de aquel lado son 2 o 3 más. Pues viene pasando 2 muchachas relativamente jóvenes con una viejita que yo imagino que era la mamá en bastón, pasándose la vaina por ahí con un puente peatonal a una cuadra. Correcto, correcto. Bueno, Ya, tú tienes esa situación. Y en segundo lugar, con el tema de los motoristas, ¿qué es lo que pasa? En este país, el costo de cumplir la ley es más alto que el beneficio que te genera cumplir la propia ley. ¿Por qué? Yo te voy a poner un ejemplo. Salimos nosotros de aquí, Dios nos libre, un motorista nos choca. En el ejercicio de la creatividad que ellos tienen, pues son muy creativos, ¿no? Entonces, en su ejercicio de la creatividad, ellos nos chocan. Pongamos que el escenario es leve, nos rayó 2 piezas. Pero tú te pones a calcular y tú dices, yo tengo mi malvete, mi licencia, mi seguro full, pero yo prefiero resolver con 10,000 o 15,000 pesos, pintar esas 2 piezas y no pagar el deducible y que me aumente la póliza el año que viene. Exactamente. Oye, esa vaina, o sea, tú estás por la ley. No, es que el deducible normalmente fácilmente son 10 o 15 mil pesos también, como quiera. Correcto, Y te como suben la prima. quiera. Y te va a subir la prima. Entonces, ¿para qué tú vas a incurrir en esa gestión que también la gestión burocrática que existe con la aseguradora también es complejo? Entonces, ¿para qué tú vas a incurrir en eso si al final tú vas a tener mayores inconvenientes que resolviéndolo tú mismo? Entonces, tú te das cuenta, tú estás pagando 2 veces. O sea, tú estás pagando tu seguro full, tú estás renovando tu malvete, tú tienes tu licencia al día, tu matrícula. Ah, bueno, pero el hecho es que el que te chocó está en ilegalidad, porque yo no estoy aquí generalizando. No. Solamente el 0.74% de los motoristas tienen licencia. Y hay más de 3 millones de motores en la República Dominicana. No, y la cosa es que te chocan a ti y a ti te llevan a la casa del conductor, te mantienen allá hasta que Cautivo, exacto. cautivo. Si está lesionado, te mantienen allá. Así es. Tienes que pagar una fianza porque fue el que fue el que te chocó. Correcto, correcto. Y él no tiene que pagar nada. Él está libre. Fue a la clínica, le pusieron sus mentiolé, que es lo que le ponen, le llaman una vaina, Ujú. y se va para su o casa. sea, yo no sabía nada de eso. ¿Será que ya atropellaste a alguien? ¿O qué? No, porque recuerda que Cuenta. ese corredor de seguro. No, pero es que así, óyeme, yo he tenido casos con clientes que están en uno de estos centros, ¿verdad? Que ofrecen servicio, caso del automovilista, caso del conductor. Y el lesionado está en el Darío Contreras. Y entonces, para que me dejen salir al cliente mío, yo tengo que llamar a un coronel, un seguridad, el Darío Contreras, para que se me comunique allá en la casa del conductor y le diga, sí, no, el tipo está vivo, pero entonces él no tiene cédula, no tiene licencia, no sabemos dónde vive. Y entonces tú dices, pero ¿y cómo lo hacemos? Pero yo tengo a la persona detenida Sí. que no puede salir.
pero la persona que yo estoy representando está en la ley, está haciendo todo lo que tiene que hacer. Y el que está allí no solamente está ilegal, sino que le está representando un costo al Estado por su imprudencia en términos de salud. Entonces, cuando uno se da cuenta de todo lo que está ocurriendo, tú te pones a analizar y lo mira desde la perspectiva holística, tú dices, óyeme, tenemos un grave problema de desorden que aquí nadie quiere resolver. Mire, eso que no mencionaste, que después que se sale del Darío Contreras, llama al bizarro tuyo. A ese bizarro, el abogado ese que anda en búsqueda. Ajá. Y lo llama y le dice, y vienen por pelea porque lo que quiere es buscar que le den algo para parar porque también te ponen un proceso que lo que en verdad no le que lo puedes ganar, pero si te pones a pagarle a cualquier abogado primero, te sale más caro que lo que te están pidiendo. Pero entonces lo que hacen es eso, te piden, bueno, mira, dame 50,000 pesos y dejamos esto así. ¿Por qué? Porque el abogado te va a costar 100 o 150 por representarte. Entonces tú, ¿qué dices? También tengo que darle 50,000 pesos. No solamente son los 10, 15, son 65. Tú haces un cálculo costo-beneficio y tú dices, ¿para qué yo voy a poner un abogado de 200,000, 250,000 pesos mientras le voy a resolver este con 50? Tú dices, entonces, tú tienes que resolver en la informalidad. Entonces, ese es otro tema que nosotros tenemos. Por eso no es raro que el 60% de la economía dominicana sea informal. Porque es que la gente, ante el fracaso de las instituciones, ha tenido que acudir a la informalidad. Es que mira, yo creo que, como dijimos al principio, se han normalizado muchas cosas. Tanto que el mismo político ya no lo ve tan grave. O sea, lo analizas, es grave, pero no te afecta tanto. Entonces, llevémoslo así, pasamos nuestro periodo y nadie ha agarrado el toro por los cuernos. Y es porque justamente están desde pequeños viviendo en este caos. Pero realmente va a llegar un momento que se va a salir de control. Hoy por hoy, o sea, yo mismo a veces me he sacado de quicio y me han dado ganas de darle cerrón a alguien porque me tardo 40 minutos en un tramo que puede durar 5 minutos. Y además dices, o sea, la meta dejando pasar dejando pasando al otro. Todo eso te va calentando la cabeza, Y yo no soy una persona agresiva, pero hay muchos agresivos. Y una cosa va a desatar otra hasta que se salga de control. Va a haber alguien que realmente diga, mira, yo no me puedo tapar los ojos, yo estoy viendo una realidad y le están dando la vuelta a esa realidad todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo. Y realmente es que tienen que frenarlo un día, echarse encima a la gente, porque cuando quieres hacer algo con un motorista o un automovilista, te lo echas encima. ¿Pero por qué voy a hacer esto? ¿No? ¿Por qué vamos a pagar más? ¿Por qué ahora tengo que sacar mi licencia? Estaban subiendo el marbete o legalizando a los motoristas hace no mucho, ¿no? Sí. Hicieron un plantón y todo eso. O sea, el que haga eso, el político que decida hacerlo, tiene que estar consciente que se va a echar encima a la gente, el pueblo, se va a echar encima a los mismos... a los sindicatos y todas las cosas que hay. Pero es necesario. Es necesario. Sí, pero es que nosotros no podemos vivir bajo esta lógica política como los aviones, la aerolínea low cost. ¿Verdad? Que tú tienes que sacrificar tu comodidad y absolutamente todo por simplemente llegar como si fuera una guagua. Entonces tú tienes una serie de políticos low cost. Que el tema del precio que tienen que pagar es una mala palabra para ellos. Entonces tú dices, bueno, pero ¿para qué te metiste en política? ¿Tú entiendes? Yo no le tengo temor a los PDF. ¿Tú sabes quiénes son los PDF? Los padres de familia. De los carritos públicos. Sí, yo no le puedo tener temor. Porque es que el país no va a crecer sobre la base del desorden, va a crecer sobre la base de la organización. Siempre el gobierno le ha tenido temor a todos esos sindicatos, pero no sé. Que ya son pseudo sindicatos, porque son más corporaciones que sindicatos. Sí. Mira, vamos a ir más adelante. Tú siempre te has basado en 3 pilares, que son la educación, el orden y la cultura ciudadana. Háblame de ese plan Oslo. El plan Hostos, sí, el plan Hostos fue por Eugenio María de Hostos, ¿no? El gran educador de las Américas. Fue, digamos, la punta de lanza que yo utilicé durante mi campaña electoral para que la gente conociera la propuesta. Sí. Y, evidentemente, la educación, porque, mira, diversos factores. Ningún sistema educativo es mejor que sus maestros. Nosotros tenemos que hacer una inversión importante en el sector magisterial. Y también tenemos que tecnificar la educación, porque la única forma de que una persona con bajo poder adquisitivo pueda desarrollar su vida de forma digna es tecnificándose. Porque si tú sometes a una gente a que vaya a hacer una profesión de 4 años y que después el mercado laboral no lo acepte y tenga que hacer algo distinto a lo que estudió, tú lo estás sacrificando. Y está sometiendo a esa familia al círculo vicioso de la miseria, porque los papás y la mamá tienen que estar buscando cuarto para pagarle la universidad a esos muchachos. ¿Tú entiendes? Claro. Entonces, mientras que si se tecnifican, tú puedes lograr que acceda a un empleo digno y si se quiere profesionalizar, el mismo joven se puede pagar su carrera.
Sí. Entonces no tiene que digamos, llevar a su familia a un escenario de incomodidad económica. Sí, que por cubrir una parte descubre lo demás. Pero claro, claro. Y dijimos moral y cívica, educación y cultura ciudadana. Exacto. Entonces, Y la cultura ciudadana es fundamental que nosotros podamos tener identidad. Es un problema que nosotros aquí, los dominicanos sobre todo, y ustedes que tienen mucha identidad como mexicanos y colombianos, a nosotros nos hace mucha falta. Empezando desde nuestra ciudad. Santo Domingo es una ciudad, mira, el capitaleño espera el fin de semana para huir de la ciudad y no para disfrutarla. sí. Oye, el capitaleño está ansioso de los viernes para salir corriendo. ¿Pero por qué? Porque vive en una ciudad que no le garantiza una serie de comodidades que debería garantizarle y que además no tiene identidad. ¿Cómo puede ser que nosotros como Primada de América no tengamos nosotros un eslogan que diga bienvenido a la Primera de América? Sí. Por ejemplo. O sea, tú tienes una ciudad que tiene lo primero del Nuevo Mundo en toda la primera calle, la primera iglesia, el primer palacio consistorial, lo que tú quieras. Entonces, tú tienes una serie de beneficios culturales. Óyeme, tú vas a México, por ejemplo. Yo estuve allá en el Año Nuevo. Y en uno de los tours que yo hice en Ciudad de México incluía, por ejemplo, ir a la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí. Y ahí tú ves los murales, ves una serie de aportes culturales que tú no ves aquí, por ejemplo, en la UAS, y la UAS es la Universidad Primada de América. Sí. O sea, tú has perdido un espacio que se supone que tú no deberías perder. Entonces, ¿cómo puede ser? Pero además, en la misma ciudad, cultura ciudadana, ¿cómo puede ser que aquí no haya un bloque parlamentario de la capital? Ujú. En donde los 18 congresistas de la capital se pongan de acuerdo para resolver los problemas básicos de esta ciudad, junto con el senador y el alcalde. Porque no es lo mismo que vaya un diputado a Bayuri, que es diputado del distrito, donde el presidente a meterle presión para que nos apruebe el presupuesto del alcantarillado. A propósito de los noviembres luctuosos que hemos tenido. Sí, sí. ¿Verdad? O sea, hay razón suficiente para Sí, eso. sí, sí. A que vayan 18 diputados, un senador y un alcalde. ¿Cómo tú lo ves? No hay por le- dónde, no hay por dónde no hay se por vaya. dónde coger. El presidente tiene que aprobarte el presupuesto. Sí, sí. No, ¿Tú entiendes? no le cierran la puerta después. Inmediatamente. Entonces tú tienes 18 diputados que, sin importar el partido político al que pertenezcan, están buscando solución a los problemas estructurales de la ciudad. Después nos matamos. En otro tema nos matamos. ¿Te Sí. entiendes? Porque tenemos nuestra diferencia política. Ahora, en estos problemas, que son problemas que afectan a todo el mundo, sin importar su condición, óyeme, vamos a concentrarnos para solucionarlo. Pero uno no ve aquí ningún tipo de intención de articular ese tipo de iniciativas. Oh, y eso es muy común en todos los países, que el hecho de que saben que hay una realidad, que hay un problema. Pero si la idea viene de tal partido, el otro partido, simplemente porque no es de ese partido, no va a aprobar nada. No va a apoyar cuando tú dices, oye, todos tenemos que ver por la misma ciudad. Claro. Ya después que la ciudad levante y mejore, entonces nos peleamos a ver quién la administra, quién la maneja, pero no desde ahorita. Efectivamente. Y eso sí, es muy común en muchas ciudades, solo que como bien dices, hay ciudades que tienen más identidad y el dominicano lo que debe entender es que a la larga eso te va a hacer sentir orgulloso, Claro. ¿verdad? O Yo, porque por te ejemplo, genera un sentido de pertenencia y, Claro. tú defiendes a lo que tú perteneces. y cuando tú sales del país te dicen, no, es que dominicana, que mira, que yo fui, que no sé qué, tú te sientes bien. Dices, pues sí, yo no lo veía de esa forma, pero el de afuera sí lo ve así. Claro. Y acá, por ejemplo, yo he tenido muchas visitas que vienen obviamente de nuestros países y todos maravillados cuando van a la zona a la zona colonial, cuando les hablan de que dónde llegó Colón, dónde estuvo, que vino el Papa 2 veces, que no sé Ujú. cuándo. El Faro de Colón, yo fui cuando llegué. Lo vi como si entras a una iglesia, puros cuadros y hasta ahí. La segunda vez que vino una familiar, le dije, pero vamos a pagar a un guía para aprender. Claro. Nos cambió toda la perspectiva, toda. Porque le dio sentido a cada cuadro, Claro. a cada donación de cada país. Te dijo, ¿por qué donó este país? ¿Qué significa esto? Y entonces tú disfrutas. Y ahora yo, cada que viene alguien, me lo llevo al Faro de Colón. Claro. Y les Mire, echo el nosotros cuento tenemos ahí. una maravilla ahí. Y ese es el monumento, como el Eiffel Tower, como la Estatua de la Libertad, como cualquier el reloj en El Big Londres, Ben, ajá. el Big Ben. Nosotros tenemos ese faro y no lo tratamos tal como tal. Es que, óyeme, el turismo que se ha colocado como punta de lanza en el país y que aporta un gran porcentaje del Producto Interno Bruto, tiene que diversificarse. Yo vi, por ejemplo, en Fitura a don Frank Rainieri con mucha razón diciendo
que ellos están intentando que el turista gaste el doble de lo que gasta ya viniendo a República Dominicana. Y que la única manera de que gaste el doble es sacándolo del todo incluido, Sí. del resort, ¿verdad? Ahora bien, ante esa iniciativa, ¿cómo puede ser que nosotros los políticos, los que están gestionando la ciudad, no creen una ruta cultural en la ciudad de Santo Domingo? No. Y esa ruta cultural tiene que llevarte a ti desde la zona colonial, desde la universidad hasta el Faro a Colón. Claro. ¿Entiendes? Entonces tú armas esa ruta y tú vendes eso por paquetes, con guías, como has hecho tú. Y tú vas a ver que el dinamismo va a ser muy diferente. Porque la gente va a tener otra conciencia sobre lo que realmente está ocurriendo. Y además, eso favorece a los entornos de esos monumentos. ¿Tú entiendes? Entonces, no es nada que no vayamos a inventar, que no han Imagínate ir hecho a en la otros casa de países. Colón y que veas 10 personas vestidos, ejemplificando Por ejemplo. a ellos y ahí repartiendo vinito y por allá una picaderita. O sea, la gente va para allá. Claro. El mismo dominicano va a ir para allá. A ver Así cómo es. está. Mira, yo en Punta Cana llevé a mi hijo a hacer una ruta y fue lo más divertido. Tantas cosas que hay en Punta Cana yo no sabía que había afuera, que si con los mismos buggy Ajá. fuimos a muchísimos sitios. Sí. Después nos fuimos a otro sitio que nos llevaron para un charco, como una cueva que había un charco. Ujú. Pero yo no sabía que nada de eso existía. ¿Entiendes? Y hay muchísimas otras cosas Así allá. es, que así uno- Pero que como no lo dice saca. Yuri, solo sacándolos de los resorts. Claro. Exactamente, pero que el resort Claro. también es bien celoso y no lo quiere sacar. Sí, Sí, pero- pero, es pero a que- veces pero es hasta el que mismo también- resort le conviene, porque tú no tienes un consumo intenso permanentemente por parte del turista. Ahí. Pero Eso también tú no puedes traer un turista y pretender sacarlo del resort a que se vaya a vivir el desorden que estamos viviendo Eso es. actualmente. O sea, hay que hacer una reforma estructural. Todo tiene que cambiar para que el turista quiera venir a Santo Domingo, a darse una vuelta a Santo Domingo. Lo primero que tienes que hacer es terminar con el problema que es el tráfico en Santo Domingo. Imagínate que si el turista llega a las 11 de la mañana a pasar el puente del otro lado, ¿a qué horas va a estar en la Churchill? No, terrible. Sí. No, pero puede haber turismo interno. O sea, el mismo dominicano, como dice, que no salga huyendo. Claro. Que haya, bueno, que exacto, haya que actividades el acá. propio capitaleño no salga corriendo cuando llega el viernes a las 3, a las 4 de la tarde, que no encuentra la hora. Y además, con el tema de la cultura ciudadana, aquí también hay que decir algo. Aquí se fomenta muy poco la cultura y el arte Sí. en esta ciudad. Aquí lo único que hay que hacer para los jóvenes, por ejemplo, es como hay bebé. Sí. Dime otra iniciativa que no sea salir a beber Sí, romo porque los ya, fines de semana. ya el cine se lo quitaron. Los cines lo están quitando y los conciertos están que el joven tiene que pagar el 30 o 40% de su salario para comprar una boleta. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, No, yo he visto muchos movimientos, mayormente en la zona colonial y en el mismo barrio chino. Están haciendo muchas actividades en la calle. ha mejorado, pero todavía falta. pero ha sido sobre la base de iniciativas aisladas. Sí. No hay una política articulada que te motive a ti a que la gente salga a hacer eso. Si no, bueno, lo viste en Instagram, lo viste en TikTok, y te oye, déjame coger para allá, para el barrio chino un domingo en la mañana, por ejemplo, que tienen el mercado de comida muy chulo. Pero no es porque hay una promoción realmente de la ciudad con ese tema, ¿tú entiendes? Ujú. Entonces, eso es lo que tiene que ocurrir. Sí, falta actividad ahí. No, y me alegra que, por ejemplo, tú como político te enfoques mucho en la educación para arreglar la ciudadanía, inclusive transformar la cultura política en todo eso. Entonces, Pero perdón que haga el paréntesis. Yo creo que mucho de eso que estás ahorita diciendo viene de la edad que tienen. ujú, O sea, porque a veces uno inconscientemente, cuando ya tienes los 50 años para arriba, te cuesta mucho trabajo salirte de un parámetro del que tú creciste, aún siendo político, aún viajando a otros países y tomando ideas. Cuando tú eres joven tienes un clic aquí que te hace explorar, experimentar, aventurarte y salen muy buenas ideas a veces de eso. Sí. mira, te quería preguntar, tú eres uno de los más jóvenes del Comité Central, Sí, claro. o el más joven ya. Bueno, fui a mi ingreso, fui el más joven. Ahora han entrado algunos que tienen 1 o 2 años menos que yo. Mira, ¿y cómo Que ya está- creció él también. Sí, bueno, mi ingreso yo tengo ya, bueno, del 2020, correcto. 6 años. Imagínate, ¿y cuál es tu mayor? Tenía 24 años cuando entré al Comité Central. Wow. ¿Cuál es tu mayor desafío que tú has tenido dentro de eso? O si se puede decir, si Sí, no, se puede decir. Yo ya lo he dicho en alguna otra ocasión. Hay que romper con la gestión tradicional de la política. Eso. Hay que romper. Desde lo interno de los partidos y afuera.
Y los síntomas tan claros, o sea, ¿por qué las encuestas te dicen a ti que el principal partido político del país es ninguno? Sí. Porque todos hacen lo mismo. Entonces tú tienes una situación que los partidos tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque la política cambió, la sociedad cambió y hasta los militantes de los partidos cambiaron. Entonces sus cúpulas tienen que variar su conducta. No pueden permanecer en lo que ya han hecho históricamente. Están dentro de otra sociedad que no comprende ese tipo de actuación. Sí. ¿Cierto? O sea, estamos frente a una generación, que es la generación ni siquiera la mía, que es la millennial, la generación Z. Yo que tengo 2 hermanas que le llevo 10 y 12 años. Esa es la primera generación que no admite ningún tipo de discriminación, por ejemplo. Mira, tu generación está preparada para gobernar ya. Definitivamente, definitivamente. Es que lamentablemente, para bien y para mal, ¿no? Pero en el caso político, esta sociedad es muy adultocéntrica. Muy adultocéntrica. Sí. Pero la última novedad o sorpresa que hubo en este país con alguien medianamente joven fue en el 96. Sí, con el doctor Leonel. Sí. Después de ahí, ¿tú entiendes? No ha ocurrido realmente una sorpresa que la gente que motive, que genere emoción en la ciudadanía, ¿cierto? Claro, tú tienes gobiernazo como el que hizo tal vez Danilo, pero eso carambola porque hubo una oportunidad. Mira, y lo conocimos, ¿verdad? Ahora, no hay realmente, si tú te das cuenta, en el ambiente político, figuras que la gente diga, bueno, óyeme, que esto es lo que va y no hay de otra. Entonces, te da la sensación también de que hay un desgaste natural. ¿Por qué? Porque el desgaste no es solamente en términos de edad o biológico, es en términos de idea, a propósito de lo que tú señalabas. Porque para mí la edad es solamente un criterio biológico. Yo no estoy aquí haciendo una apología ni una defensa, ¿verdad?, de mi generación. No, pero sí hay un velo invisible. Correcto, correcto. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque aquí es sorprendente que muchos actores políticos no tomen posición sobre absolutamente nada, sobre ningún tema nacional y tengan una popularidad altísima. Dice, bueno, pero me parece una contradicción. No, mira, es la cosa, el del pueblo, por mala suerte, está en lo que hay para mí. Y entonces, en la popularidad es que deja caer el que está en el cosa. Pero si no, los gobiernos, por ejemplo, tú mencionaste el de Danilo, a mí me gustaba, aunque tenía sus fallos, como todos los gobiernos, se veía el movimiento económico. En este lo veo muy poco, el movimiento económico, donde la gente lo está sintiendo y dicen que está creciendo, pero porque está macro, no micro. Correcto. Entonces, tiene sus cosas. Y igual también cuando estaba el doctor Leonel y eso. Y cuando estaba Balaguer también viene un proceso, eso de mucho tiempo atrás. Entonces, pero se veían los movimientos porque había... ¿qué hacen los gobiernos? Mover la construcción, mover las exportaciones, cortar las importaciones, para que haya flujo de aquí adentro. Pero eso lo he visto muy poco en este proceso. La lógica aquí ha sido inversa. El sector construcción tuvo un crecimiento negativo el año pasado. Las exportaciones se han mantenido, pero las importaciones han aumentado, por lo que el productor local, el productor nacional se ha visto profundamente afectado. Desde el área, claro, desde la balanza comercial lo está matando. Entonces, desde el área agropecuaria, desde la agricultura, hasta otro tipo de industrias. Y eso evidentemente deteriora la economía. Cuando tú ves que el año pasado la expectativa de crecimiento era de un 4.8, 5%, y lo que crecimos fue un 2.1%. Para mí es alarmante la situación. Sí. Y eso es lo que está diciendo el Banco Central. Pero algunos economistas señalan que fue 1.8 cuando se nivelan las tasas. Entonces, tú tienes una situación económicamente compleja actualmente. Sí, lo que pasa es que el boom que tuvo la construcción hace unos años, es obvio que en algún momento va a empezar a decaer. No va a estar construyendo todo el tiempo, pero el turismo no. O sea, el turismo ese es el que tienen que lograr mantener. Y como dices, diversificado hacia todos los lugares porque el de afuera ve Punta Cana solamente. Pero los números del turismo del año pasado no fueron halagüeños. No. Y lo que va de este año 2026 a 2 meses tampoco lo es. No. Y localmente, o sea, lo que es Santo Domingo, menos. Sí. Menos. Bueno, señores, vamos a seguir eso en el próximo programa, que nos vamos a ir un poquito más personal, sin salirnos de la política, porque es un político full de todo el tiempo. Entonces nos vamos a ir a lo catedrático, a lo sport, a lo personal, en el próximo programa. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Hasta aquí nuestro episodio de Los Chavorrucos. Sigue nuestras redes.